5 policías. 5 cuerpos tirados sobre la carretera que conecta Nahuatzen con Zacapu, en la meseta purépecha de Michoacán. Los mataron en una emboscada perfectamente coordinada, a plena luz del día, mientras hacían patrullaje de rutina. No fue un enfrentamiento, fue una ejecución táctica. Y lo que más incomoda no es el número de muertos. Aunque 5 uniformados asesinados en una tarde debería ser suficiente para detener el país. Lo que más incomoda es que nadie puede decir honestamente que no lo vio venir. Pero eso no fue todo, porque mientras las familias de esos 5 policías esperaban noticias en hospitales Lerreón, mientras los heridos eran evacuados en helicóptero, alguien en la Ciudad de México tomaba el teléfono, llamaba al gobernador de Michoacán y le decía las palabras de siempre. Investigación a fondo, coordinación plena, los responsables no quedarán impunes. Y el gobernador repetía las palabras de siempre, y el ciclo volvía a cerrarse sobre sí mismo como lleva cerrándose desde hace décadas en este estado, que parece no poder escapar de su propia historia, de sangre. Lo que vas a escuchar en este video no es solo la crónica de una emboscada, es la historia de una región que lleva años siendo entregada en partes al crimen organizado, de comunidades indígenas que han resistido con sus propias manos lo que el Estado no ha querido o no ha podido frenar, y de un patrón que escala cada vez que alguien en el poder declara que tiene todo bajo control. Si crees que este país merece que alguien lo cuente sin filtros y sin agenda, suscríbete a El Cuaderno Cuervo ahora mismo. Este canal existe para abrir los archivos que el poder preferiría mantener cerrados. Activa la campana. Compartí este video y quédate hasta el final, porque lo que viene es más pesado de lo que te imaginas. Hay 4 cosas que tengo que contarte sobre lo que pasó en Nahuatzen el 10 de junio de 2026. La primera tiene que ver con quién ejecutó esto y por qué esa zona se convirtió en objetivo prioritario del CJNG en los últimos meses. La segunda tiene que ver con una advertencia que las autoridades recibieron hace apenas 2 semanas y que quedó enterrada en una conferencia de prensa sin mayor consecuencia. La tercera tiene que ver con el patrón estructural de Michoacán. No es una crisis espontánea, es el resultado acumulado de años de zonas abandonadas donde el Estado se retiró en silencio y el narco ocupó el espacio. Y la cuarta, la más pesada, tiene que ver con la respuesta que siempre llega tarde y con la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder. Si ya sabían lo que estaba pasando en la meseta purépecha, ¿por qué 5 policías tuvieron que morir para que alguien reaccionara? Empecemos por el lugar. Nahuatzen no es un nombre al azar en el mapa de la violencia mexicana. Es un municipio enclavado en la meseta purépecha, una región de bosques densos, comunidades indígenas milenarias y carreteras de montaña que durante décadas fueron caminos de comercio y resistencia cultural. Los purépechas construyeron en esta meseta algo que pocos pueblos originarios de México pudieron sostener. Un sistema de gobierno propio, autónomo, basado en usos y costumbres que el Estado mexicano reconoce formalmente, pero que en la práctica ha respetado solo cuando le convenía. Cherán, a menos de 40 kilómetros de Nahuatzen, se convirtió en 2011 en símbolo mundial de resistencia indígena cuando sus habitantes expulsaron a los talamontes del crimen organizado, eliminaron los partidos políticos y establecieron un gobierno comunal. Pero Cherán es la excepción. El resto de la meseta ha ido siendo cercada, municipio por municipio, por organizaciones criminales que entendieron algo que los gobiernos tardaron demasiado en procesar. Controlar la meseta purépecha significa controlar rutas, bosques, aguacate y una geografía de difícil acceso que es oro para cualquier grupo que necesite mover lo que no debería mover.
La región concentra más del 50% de la producción de aguacate de Michoacán, el estado aguacatero más grande del país. Las extorsiones a productores son un negocio multimillonario que el CJNG construyó con estructura, con cobro sistemático y con violencia selectiva para disciplinar a quien no pagaba. A eso se suma que los bosques de pino y oyamel de la meseta son ideales para instalar laboratorios de metanfetamina y fentanilo, y que las rutas de montaña hacia Jalisco y Guanajuato permiten mover precursores químicos lejos de los retenes de carretera. No es casualidad que el CJNG haya decidido que esta región valía la pena conquistar a sangre y fuego. Es estrategia pura. Y ahora viene la primera cosa que prometí contarte. El 17 de mayo de 2026, 3 semanas antes de la emboscada, integrantes del CJNG atacaron a la ronda comunitaria de Cebina, una pequeña comunidad dentro del municipio de Nahuatzen. Asesinaron a 2 cuarichas, los guardias comunales que las comunidades indígenas organizan de manera autónoma cuando el Estado no aparece. Matarlos a ellos, específicamente a ellos, no fue un accidente, fue un mensaje. El CJNG estaba declarando que no respetaban ni siquiera las formas de organización comunitaria que históricamente habían funcionado como barrera de entrada para el crimen en la meseta. La respuesta de Cebina revela cuánto tiempo lleva este problema sin atención oficial. Los habitantes bloquearon los caminos de acceso al pueblo, no dejaron entrar ni a los peritos ni a los ministeriales que llegaron a investigar el crimen, porque en la meseta purépecha, el Estado no es sinónimo de protección, es sinónimo de llegada tarde, de promesas rotas y de funcionarios que a veces están más cerca del crimen que de las víctimas. Para que los peritos pudieran entrar a Cebina, hubo que firmar un acuerdo con los habitantes. Un acuerdo inédito. El gobierno de Michoacán comprometiéndose por escrito con un pueblo indígena para que le permitieran hacer lo que debería ser su función ordinaria. Eso no es normalidad. Eso es el nivel de quiebre institucional que existe en esa región. 2 semanas después, en la misma zona, 5 policías de la Guardia Civil murieron sobre la carretera Nahuatzen-Zacapu. No fue una balacera improvisada. Los atacantes conocían la ruta de patrullaje, conocían los horarios, sabían cuántas patrullas iban. Los policías pidieron apoyo por radio mientras el ataque ocurría. Sus mensajes de auxilio quedaron grabados, y mientras pedían ayuda, sus compañeros ya estaban cayendo. Párate un segundo. 5 policías muertos en una emboscada planificada, en una zona donde 3 semanas antes ya habían matado a guardias comunitarios, en un municipio que la Fiscalía había señalado públicamente como área de operación del CJNG. No fue una sorpresa, fue una tragedia anunciada. Y eso nos lleva a la segunda cosa que prometí contarte. El 27 de mayo, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio una conferencia de prensa que debería haber encendido todas las alarmas. Confirmó lo que la inteligencia estatal llevaba tiempo documentando: una célula del CJNG integrada por colombianos, algunos de ellos presuntamente exmilitares y paramilitares, estaba operando en el corredor que va desde la ciénega de Zacapuastén. No rumores. El fiscal del estado, en voz alta, con nombre de la organización y coordenadas geográficas. Según Torres Piña, los servicios de inteligencia habían detectado convoyes de entre 8 y 10 camionetas con hombres armados, moviéndose con libertad por el corredor Zacapu-Nahuatzen hacia Chilchota, Tangancícuaro y Charapan. No una camioneta, entre 8 y 10, convoyes de guerra, circulando por carreteras de un estado mexicano en horario diurno, sin que nadie los detuviera. Los colombianos no eran sicarios de bajo rango. Se trataba de hombres con entrenamiento militar formal,
incorporados al CJNG como fuerzas de choque para consolidar territorios donde los sicarios locales no habían logrado imponerse. El narco mexicano tercerizando la violencia con mercenarios extranjeros. Entre el 27 de mayo y el 10 de junio hay 14 días. 14 días en los que la inteligencia disponible era suficiente para reforzar los operativos, cambiar las rutas de patrullaje, colocar vigilancia en los puntos críticos de la carretera Nahuatzen-Zacapu. Lo que nadie va a decir en las conferencias de prensa de los próximos días es esto: las advertencias estaban, los datos de inteligencia estaban, y 5 policías murieron de todas formas. Pero esto todavía no era lo peor. Michoacán lleva más de una década siendo el campo de batalla de una guerra que el gobierno federal describe como un problema de seguridad pública, pero que sobre el terreno se parece más a una guerra civil de baja intensidad. Desde los tiempos de la familia michoacana, el Estado fue el laboratorio de casi todos los fenómenos que después se expandieron al resto del país. Las autodefensas, los cárteles fragmentados, la penetración del crimen en las instituciones municipales, la violencia selectiva contra productores agrícolas, los cuerpos colgados de puentes con mensajes cosidos en el pecho. El CJNG, que emergió de los escombros de esa disputa, encontró aquí un estado donde la institucionalidad local era tan débil y tan penetrada que el costo de operación era mínimo. No necesitaban comprar a todos los funcionarios. Solo asegurarse de que los que podían hacerles daño no quisieran o no pudieran hacerlo. La organización Causa Común documentó que con corte al 5 de junio de 2026 habían sido asesinados 14 uniformados en Michoacán en lo que iba del año. Con los 5 caídos el 10 de junio, el número sube a 19 en menos de 6 meses. Y esos ataques no están distribuidos al azar. Siguen un patrón geográfico que coincide exactamente con las zonas de expansión territorial del CJNG, documentadas por la inteligencia estatal. El corredor Zacapu-Nahuatzen está en ese mapa desde hace meses. No es una zona de conflicto emergente. Es una zona de conflicto sostenido que escala de manera sistemática mientras los operativos de contención llegan tarde, se van rápido y dejan el terreno igual o peor que como lo encontraron. Hay algo estructural en cómo el Estado mexicano administra la violencia en Michoacán que los analistas llevan años nombrando y los funcionarios llevan años negando. Hay municipios, hay comunidades, hay carreteras enteras donde el Estado no tiene presencia efectiva permanente, no porque sea imposible tenerla, sino porque en algún momento, implícitamente, se tomó la decisión de no invertir los recursos para sostenerla. La desconfianza histórica entre las comunidades indígenas y el gobierno federal crea una brecha que el crimen organizado explota con maestría. Cuando Sevina bloqueó el acceso a los peritos, no lo hizo porque sea aliada del CGN. Lo hizo porque sabe, por experiencia acumulada durante generaciones, que la presencia del Estado en su comunidad históricamente ha traído más problemas que soluciones. Operativos que llegan, hacen ruido y se van. Promesas de presencia permanente que duran 2 semanas. Investigaciones que se abren, se archivan y no regresan. El Congreso Nacional Indígena documentó que en los últimos 2 años las comunidades indígenas de Michoacán han sufrido decenas de incursiones armadas, ataques con drones y explosivos contra población civil, instalaciones y cuerpos de seguridad comunitaria, decenas, en 2 años. Eso no es una crisis puntual. Es una presión sostenida que el Estado no ha logrado contener y que las comunidades han tenido que absorber solas. Esa desconfianza es un activo operacional para los grupos criminales. Mientras la comunidad no confía en el gobierno, el CJNG opera en ese espacio vacío con mayor libertad. Se instala, recluta, intimida y avanza. Respira antes de lo que viene.
Horas después de la emboscada, el gobernador de Michoacán habló con el secretario de Seguridad Federal. Investigación a fondo. Coordinación plena. Despliegue de Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional por aire y tierra. Los responsables serían capturados. Ese mismo comunicado, con variaciones menores, podría haber sido emitido el 17 de mayo. Podría haber sido emitido en decenas de ocasiones anteriores. La respuesta siempre tiene la misma estructura: lamento, coordinación, operativo, promesa. Lo que los comunicados evitan decir es esto: el modelo de respuesta reactiva no funciona en Michoacán. Llevar tropas después de los muertos no resuelve el problema estructural de zonas que el Estado abandonó durante años. Un operativo de 3 semanas en la Nahuatl-Zacapu no modifica la capacidad del CJNG en la meseta, lo desplaza. El crimen organizado con estructura militar simplemente espera, retrocede, reorganiza, y cuando el operativo se levanta porque los recursos son finitos, vuelve. Este patrón tiene nombre: efecto globo. Apretas el globo en un punto y el aire se mueve al otro lado. Lo que nunca cambia es la cantidad de aire. En Michoacán, ese aire es la capacidad instalada de violencia del crimen organizado. Y no se reduce con operativos de crisis. Se reduce con presencia permanente, inteligencia sostenida y desmantelamiento de las redes de apoyo logístico que incluyen, necesariamente, funcionarios corruptos que hacen posible que convoyes de 8 a 10 camionetas se muevan sin ser interceptados. Ese desmantelamiento requiere voluntad política, recursos sostenidos y, sobre todo, la disposición de señalar hacia adentro de las propias instituciones cuando la evidencia lo indica. Y ninguna de esas tres cosas abunda en Michoacán, ni a nivel estatal ni a nivel federal. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder. Si el CJNG mueve convoyes visibles por carreteras conocidas, si la inteligencia lo documenta, si el fiscal lo confirma en conferencia de prensa, ¿por qué esos convoys llegan a su destino? Hay 3 respuestas posibles. Primera, las fuerzas del Estado no tienen capacidad operacional para interceptarlos, lo cual es una confesión de debilidad que ningún funcionario está dispuesto a hacer. Segunda, la información llega tarde o incompleta a quienes tienen que actuar. Una falla de coordinación que llevamos años documentando sin que se corrija. Tercera, hay canales entre el crimen organizado y sectores del aparato de seguridad local que garantizan que los convoyes no sean interceptados. Esta tercera posibilidad es la que más incomoda, y es también la que el patrón de los últimos meses hace más difícil descartar. No se puede afirmar que hubo complicidad institucional en la emboscada del 10 de junio. Lo que sí, porque está documentado, es que las condiciones que la hicieron posible se construyeron durante meses, con advertencias que no se atendieron y con un modelo que premia la reacción sobre la prevención, porque la reacción genera titulares y la prevención es invisible. Los 5 policías que murieron sobre la carretera Nahuatl-Zacapu eligieron ponerse un uniforme en uno de los estados más peligrosos del país para hacer un trabajo que el Estado no terminó de decidir si quiere apoyar con los recursos que necesita. Sus familias esperaban que volvieran a casa esa tarde. No volvieron. Michoacán no es una excepción al modelo de seguridad mexicano. Michoacán es el modelo de seguridad mexicano llevado a su conclusión más brutal. Es lo que pasa cuando se permite durante suficientes años que las instituciones locales se vacíen de credibilidad, que las comunidades pierdan la confianza en el Estado y que el crimen organizado llene ese espacio con dinero, violencia y una estructura de control territorial que funciona con la eficiencia que nunca tuvo la administración pública. Lo que pasó en La Mojonera el 10 de junio no es una sorpresa, es una factura. Una factura que se fue acumulando con cada operativo que llegó tarde
Con cada alerta que no se atendió, con cada funcionario corrupto que miró para otro lado, con cada presupuesto de seguridad que se destinó a pagar imagen en lugar de capacidad. Y esa factura tiene nombre y apellido. Tiene las caras de 5 policías que salieron de sus casas el 10 de junio de 2026. Se subieron a 3 patrullas sobre la carretera Nahuatzen-Zacapu y no volvieron. Tenían familias, tenían hijos, parejas, padres que esa noche esperaban una llamada que nunca llegó. Eligieron ponerse un uniforme en uno de los estados más peligrosos del país para hacer un trabajo que el Estado no terminó de decidir si quiere apoyar con los recursos, la inteligencia y la presencia permanente que ese trabajo requiere. El costo de esa factura lo pagaron 5 familias que esta semana entierran a sus muertos. El modelo no cambia después de los entierros, no cambió después de los ataques anteriores, no cambiará después de este, a menos que alguien en algún nivel del Estado mexicano decida que la respuesta reactiva no alcanza, que reconstruir la confianza con las comunidades indígenas que llevan años resistiendo solas vale más que cualquier comunicado de prensa y que señalar hacia adentro de las propias instituciones, cuando la evidencia de corrupción lo exige, no es una opción sino una obligación. Porque mientras eso no pase, mientras la respuesta siga siendo el mismo ciclo de lamento, operativo y olvido, el CJNG va a seguir avanzando. Y la meseta purépecha, esa región de bosques y comunidades milenarias que resistió al imperio azteca, no va a poder resistir indefinidamente sola. Eso no va a salir en el informe oficial de los próximos días. Eso es lo que el Cuaderno Cuervo existe para decir. Si llegaste hasta acá, ya sabes cómo funciona este canal. No calla, no filtra, no pide permiso. La semana que viene vamos a hablar de algo que los medios grandes todavía no se animaron a publicar. Los colombianos del CJNG no llegaron solos a la meseta purépecha y hay documentos que empiezan a revelar quién abrió esa puerta. Suscríbete si no querés perdértelo. Activa la campana. Y déjame tu respuesta abajo. ¿Crees que esta vez la respuesta del Estado va a ser diferente? ¿O el patrón se va a repetir exactamente igual que siempre? Contame. Leo todo.